Créditos UBA. Mauricio Macri anunció modificaciones al cálculo de las cuotas. Se nos fueron un poco por la disparada de los precios, reconoció el presidente en referencia a la cuota de los créditos actualizados por UBA. El primer mandatario anunció un rescate de los beneficiarios a través de un subsidio. Bueno, hablamos con una, no sé si llamarla beneficiaria, de créditos UBA, porque la verdad que se pone muy difícil pagar la cuota. Hablamos con Noelia Arias, ella tomó un crédito UBA y esto nos decía respecto a qué se sabe de la propuesta que hizo el presidente en conferencia de prensa para disminuir el impacto de los aumentos mes a mes que están ocurriendo en los UBA. No, la verdad que, a ver, medida del gobierno no ha anunciado oficialmente todavía, viste que salió en los medios nada más, pero no tenemos ni un decreto ni una ley al respecto, y es más, hemos consultado cada uno de los bancos en los cuales hemos sacado los créditos y ninguno tiene un lineamiento todavía, o sea que es medio agarrado así de pinza. ¿Y cómo tomamos lo que dice el periodismo? Y mal, porque en realidad nos parece que es un parche político netamente por las elecciones, porque no es una solución de fondo a nuestra problemática. Bueno, Noelia Arias forma parte del colectivo Hipotecados UBA de Córdoba, es un colectivo que se ha organizado a nivel nacional. Pueden contactarla ella a través de su Facebook, me dijo que lo podían hacer, lo buscan con su nombre, Noelia Arias, o buscan Hipotecados UBA. Bien, y ahí pueden establecer contacto aquellos que hayan tomado créditos y no sepan qué hacer en este momento. ¿Qué están solicitando? Le pregunté. ¿Cuál sería la modificación que están pidiendo en la actualización de la cuota de los créditos? Y esto me dijo Noelia Arias. Mira, nosotros lo que pedimos es que, digamos, no de manera arbitraria, sino que se han presentado distintos proyectos de ley que lo han impulsado diputados que han escuchado nuestra problemática y que han entendido nuestra situación, y en todos ellos el lineamiento básicamente es el mismo, o sea, pedimos un cambio en la actualización de nuestras cuotas, que hoy en día, bueno, les expreso en el valor UBA mira un coeficiente de inflación que se llama coeficiente de estabilización de referencia. Lo que estamos pidiendo es que en vez de utilizarse ese coeficiente inflacionario, se utilice, por ejemplo, el índice de variación salarial. Bien. Esa es una de las medidas más importantes. Con esa medida lo que se lograría es restablecer la relación cuota-ingreso que en un comienzo se había planteado, que no debería superar el 25% del ingreso del grupo familiar que se presentó para calificar el préstamo. Otra de los puntos que solicitamos es que se frenen las ejecuciones hipotecarias. Ellas proceden con 3 cuotas impagas y ya hay muchas familias que están en esa situación. Las que no lo están, lamentablemente después de las elecciones lo van a estar, y de a poco vamos a ser muchas familias las que vamos a estar cayendo en esto, porque esto es insostenible en realidad. Bueno, hay 10.780 familias en Córdoba que han tomado créditos UBA, son 130.000 en el país. ¿Se entiende cuál es el problema, Laureano, de los créditos UBA? Sí, claramente. Bueno, en realidad también no sabemos cuál va a ser el alcance de la medida del gobierno, no sabemos cuál va a ser su profundidad, pero sí sabemos que Macri ha reconocido que, digamos, textualmente, que la inflación ha complicado, digamos, el tema de los créditos UBA. O sea, es una cuestión que, digamos, que ya ha sido reconocida por el propio presidente, aún a pesar de que los economistas que lo rodean todavía no están de acuerdo con, o sea, no están de acuerdo con el presidente. No quieren reconocer que el crédito UBA ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, se lo planteó como la solución a los problemas de vivienda en Argentina, y ha sido un fracaso porque forma parte de la inconsistencia del gobierno. Claro, ¿no? claro. Porque si los créditos aumentan por inflación y los salarios aumentan por debajo de la inflación, que es uno de los objetivos que ha tenido el gobierno, se complica pagar este tipo de créditos. Y eso es lo que ha sucedido en definitiva. La inconsistencia de un gobierno que pretende bajar salario y que a su vez lanza una modalidad de crédito hipotecario en el que la cuota no ajusta por salario, sino que ajusta por inflación, que claro, es lo que nos comentaba Noelia Arias. Y a su vez hay otra complicación que tiene el crédito, que Noelia Arias nos la va a comentar ahora en cuanto a otros pedidos que se le están haciendo al gobierno nacional para que modifique el sistema. El tercer punto del proyecto, de los proyectos, digamos, que están dando vuelta en diputados y que no le dan tratamiento
esto es el registro de deudores. ¿Qué se busca con esto? A ver, que no sea una solución general y para todos igual, porque no todos los casos son iguales. Tenemos créditos hipotecarios, UVA, tenemos créditos pendarios, tenemos créditos personales, hay créditos procrear UVA, o sea, y por distintos montos y por distintos plazos. Entonces, con el registro UVA, el registro de deudores, perdón, lo que buscamos es que cada deudor se inscriba y solicite la aplicación de esta medida de emergencia que estamos solicitando. Y el otro tema también a rever es el tema de la indexación de capital. Hay una ley nacional que prohíbe la indexación de capital y por un decreto de necesidad y urgencia lo que se hizo es permitir que este tipo de contratos se actualicen por inflación. Pero bueno, eso ya sería ahondar en un tema medio profundo porque habría que recurrir a la justicia para ver la constitucionalidad o no de ese decreto. Pero bueno, prever la indexación del capital es lo que pedimos porque crece de manera insostenible. O sea, por más que vos con todo el esfuerzo del mundo, mes a mes, pagues la cuota, el capital nunca se amortiza, o sea, nunca ves reducir el capital porque crece por la inflación. ¿Se entiende? Esto me parece a mí que es el punto más grave de los créditos UVA, ¿no? La actualización del capital por inflación. Claro. ¿Qué se ha buscado con esto? Que no pierdan nunca los bancos. Claro. ¿No? Ellos nunca pierden los bancos, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como te decía recién, hay un grupo de economistas que están ligados, posiblemente Macri ha terminado reconociendo el fracaso del crédito UVA por una cuestión electoral, pero digamos, dentro del gobierno hay gente que se ha manifestado en contra. Hablamos, por ejemplo, del vicepresidente... Contra del subsidio que plantea Macri. Macri. En contra del subsidio que plantea Macri. Por ejemplo, el vicepresidente del Banco Nación, Lucas Lach. Un gran defensor de los créditos UVA. Gran defensor, sí. Iván Carrino, que es un economista también de matriz ideológica similar a la de Lucas Lach. Fíjense lo que tuitea este señor Iván Carrino, que es un tuit que a su vez retuitea Lucas Lach. Imagínense, un tuit que retuitea el vicepresidente de Banco Nación. Un tuitero de alma. Sí. Sí, la verdad que está todo el día tuiteando y no hace otra cosa más que eso, ¿no? Y este señor Iván Carrino dice, obviamente, para el grupo político que se hace llamar, entre comillas, hipotecados UVA, esto no será suficiente y seguirán en lucha, de vuelta entre comillas en lucha. Y abajo pone, un país donde no hay responsabilidad individual tampoco tendrá libertad. Así nos va. O sea que encima nos endeudamos con los créditos UVA y la culpa es nuestra. O sea, por no tener esa responsabilidad individual que hablan, digamos, estos chicos que viven en una nube, digamos, ya se dan cuenta de la palabra que estoy pensando. O sea, viven en una realidad paralela. Bueno, la culpa es de los que tomaron créditos UVA por haber confiado en el gobierno que iba a solucionar rápidamente el problema de la inflación. Claro. ¿No? Porque ¿cuál es el problema? Que si indexa el capital por inflación y indexa la tasa que pagamos, que se paga en la cuota por inflación, la inflación tiene que ser baja para que funcione el sistema. Y no puede haber una inflación del 50% anual como la que hemos tenido, porque el sistema explota. Y pongamos que puede pasar. Ahora pongámosle un tope al aumento de la cuota. Hagámosle pagar a los bancos también el costo de la crisis económica. Claro. ¿Alguna vez los bancos tienen que pagar el costo de la crisis económica? Conozcamos el caso particular de Noelia Arias. Ella es contadora y su esposo es diseñador gráfico, tienen hijos, son laburantes, viven de un salario y tienen que afrontar esto que a continuación te va a contar. Sí, yo siempre cuento mi caso, digamos, nosotros en nuestro caso, hace un año, o sea, en abril del 2018 el Banco Nación nos otorgó 1.112.000 pesos y nos planteaba una cuota inicial de 10.000 pesos. Hoy en día mi capital adeudado es 1.850.000 pesos y habiendo pagado 6 cuotas, ¿no? Y la cuota actual es de más de 15.000 pesos, 15.600 pesos casi. Bueno, ¿prestaron atención en la indexación de capital? Sí, deudores de por vida. Deudores de por vida con este sistema que no está funcionando. Hablamos con un economista que también forma parte del colectivo Hipotecados UVA a nivel nacional, Alexis Dristos, y nos decía esto respecto a la propuesta del gobierno, para que tratemos de entender qué ha dicho Macri en la conferencia de prensa. Para entenderlo un poco mejor hay que entender cuál es el mecanismo que plantea el gobierno. Tomemos la cuota de abril de 2018 de una persona hipotéticamente que tuviera 15.000 pesos
Al 30 de abril de 2018 el valor del UVA era de 23,13. Eso significa que la cuota esa en uvas en ese momento era 648 uvas. El UVA del 30 de abril de 2019, un año más tarde, hace muy poquito, estaba a 35,42, también al 30 de abril, pero de 2019. Significa que la cuota de 15.000 se fue a 22.970 pesos. Esa es la cuota que pagó efectivamente la persona que tenía 15.000 pesos de cuota en 2018, abril, en 2019. ¿Cuál es el alivio que plantea el gobierno? El gobierno dice, ¿qué hubiera pasado si la cuota, en vez de actualizarse por UVA, se hubiera actualizado con el coeficiente de variación salarial más un 10%? El gobierno cubriría la diferencia entre ambas cosas. En el caso puntual de esta cuota puntual, si hubiéramos tomado los 15.000 pesos calculados con la variación salarial más un 10%, nos hubiera dado una cuota de 22.788. Eso quiere decir que la diferencia es de solo 181 pesos, que es lo que debería cubrir el gobierno. Con lo cual está más que claro que el alivio es tiene más un impacto mediático que un hecho real de alto impacto en la economía de la familia. La economía despierta. Sábados, de 8 a 9.